El padre Crespi, mi querido John, ¿qué tiene? ¿Cómo es que llega a todo esto? ¿Qué pasa con el padre Crespi? ¿De dónde viene? ¿Cómo conoce a los Schwartz? ¿Cómo se hace de su confianza? Para hacer este lazo, ¿no? Entre... Es que está bien... ¿Morist? O- Moritz. Moritz. Y también ahorita que nos cuente cómo entra en pues ya digamos, rompecabezas, Sí. Stanley Hall. Ah, sí. También, de una vez. Sí, Que es del que sí porque vimos. Stan Ya. Hall, la hija de Stan Hall, hasta la fecha sigue todavía ahí buscando cosas en la cueva y supongo que se debe pelear con la nieta de Maurice. Sí. No Sí, creo que hay estén varias juntas. cosas que todavía quedan ahí. Ya, bueno, verán. Para empezar, ¿no? El padre Crespi viene como una misión de evangelización, se podría decir, hacia aquí al Ecuador. Ujú. Y como delegado de su orden prácticamente, de la orden de esa congregación de curas, Serán él les manda, jesuitas, sí, creo que franciscanos. sí, Creo que la última orden, al menos aquí en México que llegaron, fueron los jesuitas. sí, ellos fueron los Y que aquí siguen. principalmente Y aquí siguen. evangelizaron directamente en todo lo que es América después de lo que hubo el descubrimiento y Mm, todo esto. Entonces, después de eso, él es enviado a evangelizar a la zona de lo que se conoce directamente como la Amazonía o la selva ecuatoriana. claro. ¿Por qué? Porque en Buena. esta parte la gente, o más bien dicho, Ajá. los aborígenes, los autóctonos de esta zona, no querían contactarse con nadie. ¿Por qué entra de aquí esto? ¿Por qué? Porque justo se dio toda esta situación cuando también se dio el boom del petróleo aquí en el Ecuador. Entonces esto va de la mano. Las petroleras buscaban ingresar a ciertas zonas donde sabían que existía petróleo y buscaron a la iglesia como uno de sus apoyos para poder que eh, los, se podría decir, los indígenas de la zona les den paso para Claro. que esto Uy, suceda. qué ¿Ya? curioso. Otra Entonces, vez la iglesia involucrada en un caso que converge ajá. cosas monetarias, ¿no? Ajá. Y después de esto, el padre Crespi logra ganarse la confianza de los indígenas Shuar en este caso. Y ellos son los que le comentan que existe una cueva donde ellos descienden y encuentran cosas. Ujú. Cosas que ellos no entienden, pero que tienen la sensación de que les pertenecen. ¿Ya? Y le empiezan a llevar cosas al padre para decirle, mire, encontramos esto o mire, Ujú. hubo esto. Entonces el padre, en todo ese lapso más o menos de unos 15 20 años, él empieza a guardar todas las cosas que ellos le daban. ¿Por Ok. qué? Porque se ganó su confianza tanto que ellos no temían en confiarle todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando esto sucede, eh, llega, ¿no? A oídos, como siempre, ¿no? Toda esta situación no se podía mantener en secreto porque la gente veía que el padre Crespi sacaba cosas o llevaba regalos de ahí. Y Ujú. eran regalos extraños porque venían no solo figuras, no solo piezas de oro, piezas de cobre, piezas metálicas de tamaño considerable y de forma extraña algunas. Claro. Como les menciono, incluso hay las mismas imágenes del dios Enki, que son de los sumerios, que vuelven a aparecer acá en esa parte de las cuevas. Entonces, muchas de estas piezas, al ver que están siendo transportadas por el padre Crespi, varios de los petroleros que se encontraban ahí ven esto e informan a sus superiores. Dado esto, es que Juan Moritz, un antropólogo que venía buscando, venía investigando todo esto de lo que es el inicio de cómo fue la humanidad, lo que fue el gran diluvio, cómo pasó, es el que llega a descubrir esta cueva mediante el padre Crespi. ¿Por qué? Porque él va primero y se entrevista donde él y le pregunta que de dónde saca este tipo de cosas. Ujú. Entonces, al preguntar esto, el padre le explica de dónde saca. Y mediante él es el que llega directamente hacia los Shuar a Ok. preguntarles y decirles qué es lo que está pasando mediante el padre. Bueno, ahora sí. Bueno, ya sabemos cómo llega el padre Crespi, cómo se hace de las confianzas de los Schwartz, ayuda a Moritz. eh, y después llega Neil Armstrong, después de bajar de la luna. A ver, ustedes, estando allá, estando más cerca de esa cultura, ¿cómo lo interpretan? ¿Y qué es lo que les dicen ya las versiones oficiales? ¿Que le dio curiosidad, andaba de vacaciones o qué pasa con ese tema? Claro, en este caso, según lo que se dice, ¿no? Según lo que se menciona, el gobierno de los Estados Unidos solicita al gobierno ecuatoriano un permiso de investigación Ujú. dentro de lo que es
la cueva de los tallos. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que puede haber contenido o puede haber información importante para el desarrollo de la humanidad. Ujú. Y en este caso, en ese tiempo, el Ministerio de Cultura, que era el encargado de entregar dichos permisos, accede. ¿Por qué? Porque también lo usaron como publicidad al ver que quien solicitaba este permiso era Neil Armstrong, el Ujú. cual decía que, y como todos Ojo, saben, en la ojo, que luna, Armstrong era masón ajá, una eso, y otra que en la Ey, y luna era de no se alto sabe qué grado. vio. sí, No se sí. sabe qué vio él. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué vio, qué encontró? Porque a nosotros nos cuentan siempre solo una parte de la historia, pero no nos cuentan la historia completa. Claro. Sí. Entonces, posiblemente O sea, él tuvo contacto o tuvo la opción o la fortuna de ver algo más y él quiso corroborar eso que vio arriba ajá, hasta yendo ahí. abajo. Ajá. ¿Por qué? Porque incluso dentro de lo que se menciona y de las leyendas, porque la mayoría no hay, nadie ha podido comprobar, porque si hay los tours, tú bajas, llegas hasta cierto punto, pero de ahí ya no te dejan pasar más, porque los mismos Shuar son los guías, y ellos saben hasta qué punto te dejan llegar. Ujú. Ojo Entonces, con eso, ¿eh? ¿Sabes, John? dime, Que los Suar me recuerdan a los Andians. sí, Claro. es así, o sea, Son es de guardianes de la misma de un mensaje o de un sí, de un Claro. mensaje, Vayan de un Ajá, apuntándole mensaje que las está esperando por referencias. ser conocido. Ajá. es que es así, ellos saben hasta qué punto te dejan llegar y el por qué te dejan llegar ahí. Ahora, Claro. con esto, eh, con esta información y sabiendo que Armstrong pudo haber encontrado algo ahí arriba, vino a corroborar y ver si es que lo que encontró ahí era cierto. Y muchos dicen que por todas las piezas que sacó eran en referencia a esto, que tal vez cuando él estuvo en la luna encontró indicios de otra civilización, de otro tiempo, de otro lugar, y que conectaban directamente con las culturas que existían aquí en el mundo. Como todos sabemos, las culturas que aquí existían, no solamente la egipcia, la sumeria, Ujú. la hindú, todas tienen conexiones con los astros. Oh, y Claro. curiosamente, la luna, ¿eh? La luna que tiene tanta importancia en One Piece. A mis mallitas Claro, también no me los dejen de lado, también tienen mucho Ah, que obvio, contar sí, sí, acá. sí, sí. obvio. Imagínate que prácticamente eh, varias de las culturas que existen en Latinoamérica, mayas, Ujú. aztecas, incas, Incas. lo que son igual en la parte de Chile, lo que son los... se me fue el nombre. En Chile son Ah, Ah, los. los mapuche. sí, los mapuches, todos ellos tenían como principal entidad, se podría decir, al sol. ¿Por ¿En qué? dónde estaban ubicados los comechingones? ¿Tú qué crees que pudo haber visto ahí adentro y cuál es tu teoría de eso? Ya, hay varios puntos, ¿no? Y yo creo que hay que partir directamente desde la historia que se tiene ahí, de que Petronio Jaramillo mencionaba que dentro de estos lugares existían salas ceremoniales y que dentro de esas salas ceremoniales existían mesas enormes de cristal y que prácticamente los techos que él menciona de las cuevas eran enormes Ujú. y que una vez, en una ocasión, cuando él menciona, ¿no? De que él pudo entrar, vio a seres enormes ahí. Entonces Seres. tal vez seres, Co- ajá, a- a- dentro de las cuevas. Así como en ese Es que, nivel de es que, es Metal que, Slug, donde están los es que, aliens es que grandotes. Petronio decía que eran mesas gigantes. Ajá, Mesas. O sea, Mesas gigantes. Y sobre las mesas estaban las cosas esas de las láminas. ok. ajá. Es que Entonces, las láminas son grandes, no creas que son pequeñitas. O sea, las láminas miden que como más de metro y medio, ¿no, John? claro, se menciona que miden de 2 hasta 3 metros, Ah, hay dos, incluso tres más metros, sí, grandes. sí. Oh, Incluso dicen que más O sea, grandes, un ¿no? poneglyph. Sí, y que todas esas tienen llena escrito información en diferentes tipos de lenguaje, o sea, todavía no se ha descubierto y tampoco nos van a decir, ¿no? Lo que encontraron o lo que van a descubrir ahí.